Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestros ponentes, al público que nos acompaña el día de hoy. Estamos en la sexta sesión de nuestros miércoles de divulgación de la ciencia, como parte de la jornada de divulgación científica UAM Somedifit. Les comento de manera muy rápida, esta es una primera iniciativa, un primer esfuerzo que estamos haciendo desde la Rectoría General de la UAM, pues por comenzar con actividades de divulgación y comunicación de la ciencia. Esto lo estamos haciendo a raíz de una colaboración con la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que es la SOMEDICIT, con el doctor Nemesio Chávez, quien es también profesor investigador de nuestra universidad. Y bueno, nos está también apoyando el proyecto de divulgación de la ciencia de la Unidad Xochimilco. También doy la bienvenida a nuestra compañera Cecilia Esteta, que también nos está apoyando con esto. Y bueno, pues no me queda más que darles la bienvenida a esta sexta sesión, que vamos a tratar el tema hoy llamado ¿Un emprendedor puede ser divulgador? Para ello voy a presentar a los ponentes que nos van a acompañar el día de hoy y voy a darles una pequeña reseña, comenzando con el maestro Jorge Padilla González del Castillo, quien es ingeniero químico por la UNAM, maestro en planeación y sistemas por la Universidad Iberoamericana y maestro en innovación por el Tecnológico de Monterrey. Ha participado en proyectos de museos interactivos de ciencias y tiene una amplia trayectoria en la formación y capacitación especializada de divulgadores. Ha sido líder o participante en proyectos de museografía, en espacios de educación no formal y cultura digital, diagnósticos y programas de divulgación de la ciencia, evaluación de la comunicación pública de la ciencia e investigaciones sobre cultura científica y apropiación social de la ciencia y la tecnología. También fue cofundador, presidente y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología y fue presidente de la misma SOMEDICIT del 2014 al 2016. Actualmente el maestro Padilla es socio consultor y presidente de Fibonacci, no sé si lo estoy pronunciando bien, Innovación y Cultura Científica AC. Bienvenido, maestro Padilla. Muchas gracias. También les presento de parte de la UAM, a la doctora Silvia Pomar Fernández, quien es doctora en Ciencias de la Gestión por la Université Jean Moulin Lyon 3 de Lyon, Francia, y doctora en Estudios Organizacionales por la UAM, Unidad Iztapalapa. También es maestra en Administración con especialidad en Finanzas por la UNAM. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y también es miembro de la Red Internacional de Investigación en estudios organizacionales y en estudios de la micro, pequeña y mediana empresa. Ha publicado 3 libros sobre transferencia de modelos organizacionales, estudios de caso y finanzas para el empresario. Más de 40 artículos en revistas nacionales e internacionales y más de 35 capítulos de libros sobre modelos disruptivos, competitividad, gestión del conocimiento, capacidades para la innovación, transferencia de modelos y cambio organizacional. Actualmente es profesora investigadora de la licenciatura en Administración, de la maestría en Economía, Políticas y Gestión de la Innovación y del posgrado en Estudios Organizacionales de la UAM Unidad Xochimilco. Bienvenida, doctora Pomar. Muchas También, gracias, muchas gracias. perdón, gracias. También tenemos de parte de la Somedicita, la maestra Lourdes Patiño Barba, quien es psicóloga por la Universidad de Guanajuato y también es maestra en Psicología Clínica por el Círculo de Estudios en Psicología Profunda y también es maestra en Innovación para el Desarrollo Empresarial por el TEC de Monterrey. Ella trabaja desde hace muchos años en el campo de la comunicación pública de la ciencia, la apropiación social de la ciencia y la tecnología y la museología. Y también tiene una vasta experiencia en la formación y capacitación especializada de divulgadores. Ha coordinado diagnósticos sobre la divulgación de la ciencia y la tecnología y también investigaciones sobre la cultura científica de la población. Ha escrito y coordinado varios libros sobre divulgación de la ciencia y también ha impulsado la formación de redes de comunicadores de la ciencia en México. También fue vicepresidenta y presidenta de la Somedicit. Actualmente es socia y consultora en Fibonacci, Innovación y Cultura Científica. Bienvenida, maestra Lourdes Patiño. Muchas gracias y bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Es un placer. Buenas tardes. Finalmente les presentamos a la doctora Irene Guillén Mondragón, quien es licenciada en Administración y maestra y doctora en Estudios Organizacionales por la UAM Unidad Iztapalapa. Ella tiene experiencia en consultoría, alumnos emprendedores en la elaboración de sus planes de negocios, ha colaborado en proyectos de vinculación entre empresas y centros de investigación,
e instituciones de educación superior, en el programa de diplomado multidisciplinario de emprendedores con innovación tecnológica, en el proyecto de vinculación profesional y en el programa Veranos por la Innovación en la Empresa. Ha publicado artículos, libros y capítulos de libros sobre temas de vinculación, universidad, sector productivo, formación de emprendedores e innovación tecnológica, cultura organizacional, entre otros. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Economía de la UAM, Unidad Iztapalapa. Bienvenida, doctora Irene. Muchas gracias. Y bueno, les comento cómo va a ser la dinámica de la sesión. Como les había comentado ya en la invitación, cada ponente tendrá 10 minutos para una exposición general de ideas en torno al tema de hoy. Como les comentaba, también pueden utilizar las diapositivas si es que ustedes lo desean. Después habrá un espacio para preguntas del público. Por cierto, invitamos en este momento a las personas que nos están viendo y escuchando a utilizar el chat para ir dejando sus preguntas o comentarios para tratarlas en esta parte de la sesión. Y finalmente, cada uno de los ponentes tendrá 5 minutos adicionales para sus conclusiones. Les quiero comentar, por cierto, que bueno, con la finalidad de llevar bien los tiempos, va a aparecer un temporizador en la pantalla cuando les falte 1 minuto para terminar. Entonces, en caso de que ustedes estén presentando diapositivas, se va a interrumpir su presentación porque va a aparecer el cronómetro. Pero bueno, trataremos de que no suceda porque entendemos que de momento sí es un poquito incómodo ahí interrumpirles la presentación. Pero bueno, entonces vamos a comenzar en el orden en que los presenté. Y bueno, vamos a comenzar entonces con el maestro Jorge Padilla. Maestro Jorge, tiene el micrófono libre por 10 minutos. Muchísimas gracias. Muy bien. Yo invertí un poquito la pregunta de si un emprendedor puede ser divulgador. Más bien yo me voy a si un divulgador puede ser emprendedor. Espero que en eso no... Bueno, Sin tal ningún vez sea problema, ocioso maestro. mencionarlo, pero un emprendedor, en un sentido restringido, es una persona que establece y desarrolla una empresa o negocio arriesgando sus bienes. Eso es así como la idea común. Pero en un sentido más amplio, es una persona que tiene la decisión y la iniciativa para realizar acciones que generan valor y que entrañan algún tipo de riesgo. Como características generales, tal vez podríamos mencionar que un emprendedor o emprendedora identifica una oportunidad para crear valor o generar beneficios, aplica recursos para aprovecharla, está dispuesto a tomar riesgos de diferente tipo, incluso la responsabilidad de un fracaso, siente atracción por los retos, tiene confianza en sí mismo o en sí misma, es persistente y resistente a los obstáculos y suele ser una persona pragmática y en algunos casos incluso innovadora. Ahora bien, ¿hay emprendedores que no lo sean en el ámbito de los negocios? Pues sí, hay emprendedores en ámbitos sociales, ¿no? Un caso local es el de Vicente González del Castillo, perdón, muy cercano a mí, ¿verdad? Que fue fundador de la Cruz Roja en la Delegación León, fundador de un grupo literario que tuvo una amplia actividad, La Trapa, y creador del Archivo Histórico Municipal de León, de la ciudad de León. Y a nivel global, pues tenemos a Eglantine Jebb, que fundó en Inglaterra la Fundación Save the Children, perdón por la redundancia, para apoyar a niños y niñas víctimas de la Primera Guerra Mundial. Y esa pues ha sobrevivido un siglo, esa organización, y probablemente sobreviva mucho más tiempo. Y tiene ahora pues presencia en 130 países donde tiene iniciativas muy innovadoras. ¿Qué contexto hay aquí en México para emprendimientos en divulgación? Bueno, tradicionalmente esta ha sido realizada por investigadores y académicos. Y aquí les presento un modelo de generaciones elaborado por nuestra colega Elaine Reynoso, donde ella comentaba que casi todos los divulgadores iniciaron siendo investigadores, que picaban piedra por inquietud personal, casi sin apoyo institucional y con poca preparación para hacerlo. Posteriormente se empezó a ampliar y consolidar la comunidad de divulgadores y algunos de ellos empezaron a prepararse a través de posgrados en áreas afines que consideraban que les servían para hacer una mejor divulgación. Actualmente estamos en una etapa
de profesionalización lenta pero sostenida. Hay oferta de estudios especializados, incluso posgrados en formación de divulgadores, y ya hay un mayor apoyo institucional. Incluso yo mencionaría que hay gente que, a diferencia de décadas pasadas, ya vive de hacer divulgación. Me refiero, es su profesión. Y con el tiempo, bueno, se han ido incorporando otros actores. Ahí tienen ustedes en la pantalla pues un mosaico de ellos. Y abajo, en la elipse de la derecha hasta abajo, verán ustedes que también podemos contar asociaciones y grupos organizados como Lazo Medicid, empresas productoras de materiales y de exhibiciones. Hay empresas de divulgación tal cual y muchos divulgadores individuales, ¿no? Lo hacen por iniciativa propia. La ciencia en América Latina por encargo de la Red POP. 123 instituciones de varios países que participaron nos dieron mucha información. Bueno, aquí presento solamente en dónde trabajan los divulgadores latinoamericanos. Podemos ver por ahí que en empresas hay un 6.5% de los divulgadores, ¿sí? En lo cual, bueno, pues es algo ya significativo, cuando hace unos años pues prácticamente era cero, y que de las 123 instituciones casi el 30% son privadas y el resto son públicas, también en contraste con épocas pasadas. Aquí en México también nosotros realizamos una investigación de la cual ya está a punto de publicarse el libro correspondiente, acerca de qué ciencia necesita el ciudadano. Encuestamos a personajes del sector de ciencia, tecnología e innovación, investigadores de muchas áreas, divulgadores, tomadores de decisiones, y ahí podemos ver que de manera independiente, pues un 13% de gente trabaja haciendo divulgación, y quisiera también llamar la atención a que entre asociaciones civiles, organizaciones de sociedad civil, ONGs y empresas, pues ya están abarcando alrededor de un 8% aquí en México, ¿no? Eso es un contexto, bueno, de dónde estamos ubicados, y ahí ya se ve el crecimiento de la gente que pues inicia sus propias empresas. Ahora, ¿qué condiciones veo yo en el contexto para emprendedores en este campo? Debido a la evolución histórica de la divulgación, pues muchos investigadores trabajan todavía en universidades, en centros de investigación, y no tienen, lo hacen sin pretensiones de generar un beneficio profesional propio, porque reciben los sueldos de sus instituciones. De hecho, sí hay alguien que les paga, pero no es el público que recibe sus servicios, sino las instituciones donde trabajan. Incluso muchos piensan que no, ni siquiera se debería vivir de eso, como puede vivir de su profesión un médico o un arquitecto, un ingeniero. Y también es notable la escasa cultura de emprendimiento de los divulgadores, es decir, de iniciar algo arriesgándose más allá del cobijo institucional. Hay necesidades sentidas en cuanto a cultura científica, pero es reducido el mercado que demande servicios de divulgación de una manera clara y sostenida. Los apoyos y oportunidades creadas en la gestión pública de la ciencia para fortalecer y potenciar la divulgación han ido disminuyendo en los últimos años. Y bueno, pues como en cualquier emprendimiento, pues hay que invertir capital semilla para iniciar y sostenerse. Entonces, bueno, esas son las condiciones. Pero estamos en un mercado adverso. En México, la ciencia y la tecnología no son consideradas como elementos centrales de las estrategias de desarrollo socioeconómico del país. La inversión es muy baja. En términos relativos, la inversión con respecto a nuestro PIB está muy por debajo del 1% que señala la Constitución. Ya estamos muy lejos de los 8 países que más invierten. Y si lo vemos en dólares brutos, en billones de dólares brutos, pues también estamos en lugar 23, cuando nuestra economía se dice que ocupa el lugar 15 a nivel nacional y tenemos el 13% de la población mundial. En su mayoría, por otra parte, nuestros ciudadanos, nuestra población,
no integran el conocimiento científico como parte de su cultura. Ahí ustedes pueden ver que 1/3 de la gente que encuestamos en nuestra investigación considera que los perjuicios de la ciencia, que genera la ciencia, son mayores que los beneficios. No es despreciable eso. Y el interés de los ciudadanos en grandes temas, no, la ciencia y la tecnología no ocupan los primeros lugares, aunque otras áreas que contienen ciencia y disciplina, sí, pero es más llamativo la política y otras áreas en el interés ciudadano. De hecho, casi un 52% de los ciudadanos afirmaron que no les interesa nada o poco o nada les interesa los temas de ciencia y tecnología. Estamos hablando de más de la mitad, contra eso nos estamos enfrentando. Y cuando se les inquirió que qué necesitaban saber para vivir mejor, qué ciencia necesitaban, un 41% dijo no necesito nada, no necesito saber nada de ciencia para vivir mejor. Y de los que dijeron que sí, del restante subconjunto, pues la mayoría se fue por los gadgets y electrónicos y tecnología, celulares, computadoras, todo esto, ¿no? Y es preocupante que quienes en mayor proporción contestaron que no requieren saber de ciencia fueron estudiantes, casi la mitad. Y el 41% de los docentes también tuvieron esa misma opinión. Entonces, bueno, ese es el contexto al que nos enfrentamos. Yo quería dar esta visión pues general, apoyándome en unas estadísticas, y pues con esto terminaría mi intervención por ahora. Muchas gracias, maestro Padilla. Justo en tiempo, le faltaban 21 segundos. Muy, muy acertado con sus tiempos. Pues un panorama general muy interesante. Nos muestra estadísticas que personalmente no conocía y no imaginaba, ¿no? Digo, no digo nulo, pero sí muy bajo interés en la gente o en los mismos jóvenes universitarios por temas tan importantes como la ciencia y la tecnología. Pues es difícil como saber que no es el interés que uno se esperaría, ¿no? Sobre todo de universitarios, ¿no? Entonces, igual y también le agradeceríamos que después nos compartiera dónde podemos ver el estudio completo. Personalmente me parece muy interesante el poder revisar a fondo, que creo que es un documento de ustedes, ¿no? Una investigación hecha por ustedes. Por supuesto. Muchísimas gracias, maestro Jorge. Y bueno, vamos a continuar entonces con la doctora Silvia Pomar. Tiene 10 minutos, doctora Silvia, para su presentación. Bueno, la pregunta que hice en relación a esta jornada de divulgación, que me parece muy importante el estarla llevando a cabo porque, bueno, como sabemos, la ciencia y la tecnología en la actualidad, la innovación es muy importante. Creo que la pregunta se me hizo muy interesante. Realmente, bueno, ustedes dicen, ¿puede ser el emprendedor un divulgador? Y yo la pregunta que hago, ¿es el emprendedor un divulgador? Y bueno, sobre esa base y un poco retomando lo que nos decía el doctor Jorge, Jorge Padilla, bueno, yo dije, bueno, ¿quiénes son los divulgadores? Y de alguna forma, pues estamos hablando de ciencia, tecnología e innovación, pues empezamos desde la radio y la televisión. Vemos muchos libros y revistas que nos hablan sobre ciencia y tecnología. A veces no vemos a las universidades como una parte de transmisión de conocimiento en relación a ciencia y tecnología. Bueno, pues sabemos que las universidades son grandes divulgadoras de la ciencia y la tecnología, ¿no? Cualquier institución universitaria de educación superior. Están los parques científicos y tecnológicos que, bueno, están orientados específicamente para eso, para transmitir ese tipo de conocimiento. Están los centros de investigación. Se han creado fondos de fomento al desarrollo para la ciencia y la tecnología. Se hacen eventos específicos de divulgación en este sentido. Y bueno, yo pongo entre paréntesis, el emprendedor también es un divulgador. Bueno, es a lo que voy a ir en lo que voy a comentar. Bueno, yo quiero empezar primero con el tema de emprendimiento. No es lo mismo el emprendimiento que el emprendedor, ¿no? Estamos hablando del emprendimiento como la acción de emprender, ¿no?
Entonces, bueno, actualmente se habla mucho de que hay que crear empresas, pero empresas que sean innovadoras, empresas que creen algo nuevo, algo novedoso. Pero bueno, hay algunas empresas innovadoras, por ejemplo, y disruptivas, como en el caso, por ejemplo, de Kitsania. Kitsania es una empresa considerada como disruptiva. Sin embargo, es una empresa de eduentretenimiento, no es tanto una empresa que cree ciencia y tecnología, ¿no? Bueno, pero hay muchas empresas que se han creado ya considerando estas ideas de tecnológicas innovadoras, ¿no? Por ejemplo, tenemos Uber, tenemos Spotify, tenemos muchas empresas que ya han utilizado estas nuevas tecnologías en función pues a lo que estamos ahora, ¿no? Ahora estamos hablando de la cuarta revolución industrial, que es en la que estamos ya introduciéndonos en México, pero que ya en otros países pues ya están en la quinta, ¿no? En esta cuarta revolución industrial en donde lo más relevante y lo importante está en la era digital, ¿no? En la era de Internet de las cosas, en utilizar más estas plataformas. Yo les decía, ¿qué hubiera pasado en esta época de pandemia si no hubiera estas plataformas que nos están permitiendo comunicarnos, por ejemplo, ahorita y poder tener esta interrelación? Si no es por esa gente que ha logrado crear estas tecnologías y ha logrado crear estas formas de comunicación que nos han permitido estar aquí, ¿no? Entonces, para eso necesitamos nuevos talentos, ¿no? Necesitamos gente talentosa, gente con conocimiento, pero sobre todo necesitamos crear ya modelos basados en el uso intensivo de conocimiento, ¿no? Realmente, si nosotros queremos participar en la globalización y si queremos competir, pues las empresas tienen que generar modelos más disruptivos, pensar en nuevas ideas, en nuevos desarrollos que realmente nos permitan generar este tipo de negocios basados en el uso intensivo del conocimiento, ¿no? Pero para eso necesitamos esta gente que tenga esos talentos. Y bueno, si nosotros logramos generar estos negocios basados en conocimiento, seguramente va a haber un desarrollo de la economía mucho mayor, ¿no? Entonces, hay que fomentar, ¿no? Hay que hacer esta divulgación de la ciencia y la tecnología para fomentar el emprendimiento y fomentar realmente que ese emprendimiento se base en ideas disruptivas, ¿no? En ideas más novedosas, ¿no? Y bueno, ahora vamos con el emprendedor. Jorge nos hablaba de algunas características que tienen estos emprendedores. Estoy hablando de emprendedores principalmente enfocados a estos nuevos negocios intensivos en conocimiento, ¿no? En donde el uso de la tecnología y el conocimiento es una parte importante, ¿no? Si hablamos, por el ejemplo de Uber, por ejemplo, con el uso de las plataformas, pues vemos que ya hay otras empresas que están utilizando también plataformas similares para poder dar un servicio similar. Ahora lo vemos con las empresas que, bueno, están realizando ventas digitalmente, que esas empresas realmente han podido y han logrado mantenerse en el mercado actualmente gracias a que han utilizado estas nuevas tecnologías y han podido permanecer en el mercado a través de ventas, a través de redes y el uso de estas nuevas tecnologías, pues que alguien creó, ¿no? Y que las creó, pues ese emprendedor que tiene ese talento y ese conocimiento que le ha permitido generar estos nuevos negocios, ¿no? Hay que pensar que, bueno, qué tan importante es la generación de estos nuevos negocios que han ido creando patentes, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero me parece que es muy importante
la generación de conocimiento, la gestión del conocimiento en las empresas, el generar mayor conocimiento a través de sus empleados. Pero bueno, el que impulsa y el que mueve y el que promueve, pues finalmente es el emprendedor que está dentro de esa empresa y que está generando conocimiento a través de sus propios trabajadores y a través de estos actores que son generadores de grandes inventos y por lo tanto de patentes, ¿no? Hay patentes que se vencen y hay patentes que dejan que puedan ser utilizadas por otras empresas o otros empresarios, emprendedores. Bueno, y entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que se creen nuevas realidades y nuevos retos, ¿no? El reto creo que en la actualidad es precisamente que se extienda esta divulgación de la ciencia y tecnología y que se puede y que se extiende en muchos casos a través del emprendedor. Yo voy a hablar de un emprendedor que me parece que es un gran ejemplo de un emprendedor que desde mi punto de vista es un gran divulgador y que ha logrado muchos éxitos gracias al uso de la ciencia y la tecnología. Y bueno, este es un emprendedor, un visionario tecnológico que es Elon Musk, que bueno, pues él ha tenido la intención de revolucionar con el transporte, ¿no? El transporte en tierra y en el espacio. Es considerado en Silicon Valley como uno de los pues, rostros más reconocidos desde el punto de vista tecnológico. Este emprendedor pues ha hecho muchas empresas y me gustaría, porque bueno, todas estas están basadas en esta ciencia y tecnología. Él es, desde pequeño se interesa por la física, él estudia física y estudia una licenciatura en economía de negocios, pero él se interesa mucho por los negocios, se va más hacia la parte de los negocios. Y bueno, en Silicon Valley hace este doctorado de física aplicada, aunque no lo termina, porque su interés por los negocios y sobre todo por el uso del Internet en los negocios lo lleva a asociarse con su hermano y hacer negocios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, él empieza con Zip2, que es un directorio de negocios en línea, que lo lleva, bueno, después a asociarse con otros inversionistas. Él es muy bueno para pues conseguir inversionistas, se hace socio y bueno, es un negocio muy exitoso que lo lleva a otro negocio que es el negocio de X.com o PayPal, que es también un negocio de transferencia de dinero en línea. Creo que es uno de los pioneros que inicia con este tipo de negocios y bueno, ya otros negocios también lo han hecho, ¿no? Ya estos otros negocios también se han enfocado al hacer la transferencia de dinero en línea. Ya lo vemos, por ejemplo, con la banca móvil. Y bueno, ya hay muchas plataformas que nos han permitido y con estas nuevas tecnologías, pues hacer otro tipo de hacernos la vida más fácil, ¿no? Con esta transferencia de conocimiento de alguna manera nos hacen la vida, pues a los ciudadanos y a la gente más fácil, ¿no? Bueno, este gran emprendedor también crea esta empresa de Space hacia el riesgo climático. O sea, él dice, bueno, hay un gran riesgo climático, un riesgo de la dependencia de un solo planeta, ¿no? Él quiere hacer cohetes y quiere hacer aparatos para ir al espacio y salvar a la gente. También se ha enfocado a negocios de la electricidad limpia y el transporte eléctrico. Se ha preocupado por el cambio climático, ¿no? Y ha creado algunas empresas en base a eso. Bueno, creo que este es un emprendedor que se ha enfocado a hacer tecnología pues para apoyar la vida de la gente en relación. Él es uno de las 100 personas más ricas, pero de todos modos creo que es
un buen ejemplo de un divulgador de la ciencia y la tecnología. De hecho, él en Tesla dice, yo voy a hacer autos eléctricos y voy a permitir que utilicen las patentes otras empresas para que ellos también puedan hacer autos eléctricos, ¿no? Entonces, creo que con esto podemos dar respuesta a la pregunta. El emprendedor es un divulgador y yo con esto doy respuesta y digo sí, el emprendedor que está en estos negocios con alto conocimiento son divulgadores de ciencia y tecnología, ¿no? Y con esto pues terminaría. Muchas gracias, doctora Silvia. En efecto, digo, el maestro Jorge hablaba, también inclusive me nombró a los emprendedores sociales, ahorita que usted menciona a los emprendedores que hacen innovación tecnológica, como es el caso de Elon Musk. Pues justo ahí veo que una conexión, ¿no?, entre lo que dicen ambos, ya que mencionaba el maestro Jorge, justamente en la encuesta, el interés que tiene de momento la gente es sobre todo por estos temas de tecnología y de conectividad y lo último en celulares y demás. Y creo que en efecto, este emprendedor tan famoso, Elon Musk, ha provocado también eso en la gente, ¿no? Ese interés auténtico en temas de tecnología y por supuesto en grandes avances y en tener también la tecnología y la ciencia al servicio de la comunidad, ¿no? Y en este caso digo también fuera de la tierra, ¿verdad? Que es también muy importante. Muchísimas gracias, doctora Silvia. Bueno, vamos a continuar con la maestra Lourdes Patiño, así que le dejamos el micrófono abierto para que pueda comenzar. Muy bien, gracias. Pues nuevamente buenas tardes a todos y a todas. Yo me seguí con ya se habrán dado cuenta que compartimos la misma institución que creamos juntos, Jorge Padilla y yo, con otras personas, que es Fibonacci Innovación y Cultura Científica. Pues sigo un poco con este juego de la palabra de si un divulgador puede ser emprendedor. Para mí la divulgación de ciencia está plagado de emprendimientos, está plagado de innovación y me parece que desde el mero hecho de haber pensado que la ciencia y la tecnología podría salir de los salones, de las universidades, de los centros de ciencia, pues en sí mismo fue una idea disruptiva que dio lugar al campo de la comunicación pública de la ciencia, que en México se puede rastrear 250 años más o menos, aunque de manera pues profesionalizante, digamos, y ya como en serio y nombrándonos como divulgadores o divulgadoras, pues viene apenas como de los 70s, finales de 60s, por allí, ¿no? Bueno, pero también se puede hacer emprendimiento en las acciones de divulgación. Yo les quiero compartir un par de casos en México, porque el hecho también fue una idea disruptiva en ese sentido, cuando de pronto sale la serie de Carl Sagan, Cosmos, y pone la ciencia de manera fuerte en la televisión y es un boom, ¿no? La gente, bueno, nos encanta ver las estrellas, se reconoce como el primer divulgador y el que ha sido inspiración para muchos, para muchas. El Discovery Channel, luego vino el Animal Planet, están ahora los chicos, también se han creado pues estrategias, digamos, instituciones de emprendimientos en divulgación, y uno de esos muy interesante es el caso de la Red Potosina de Ciencia. En algún momento que se empezaron a dar los fondos de CONACYT para hacer divulgación de ciencia y que se les pedía pues trabajar en distintas líneas, hacer comprobaciones, bueno, toda esta parte que quienes hemos manejado proyectos lo sabemos. Una idea disruptiva, interesante, que se le ocurrió al Consejo de Ciencia de San Luis Potosí, bueno, fue crear una red de divulgadores para que ellos fueran los que pudieran acceder a esos fondos, ¿no? Resultó ser una estrategia interesante porque además de formarse, los estimuló a que se creara, no que fuera, o sea, que se empezara a crear estructura, que eso es algo importante cuando quieres institucionalizar algo. Se empezó a trabajar en cursos sobre procuración de fondos, crear empresas, como para que lo hagamos bien, ¿no? De pronto uno ve muchos colegas en distintas áreas donde pues yo quiero y ahí como que te vas tropezando, no, aquí como que se tuvo la idea de la gestión y hacerlo bien y como muy enfocados desde el principio. Dieron lugar entonces a crear un conjunto pues más o menos amplio de microempresas, fundamentalmente privadas, CCCs,
para hacer ese tipo de cosas que ven enfrente, ¿no? Desde talleres, material didáctico, organizar eventos tipo ferias, programas itinerantes, también desde la visión de que no se pudieran competir, ¿no? O bueno, sí se pueden competir, pero digamos minimizando eso. Como les mencionaba, pues bueno, ya luego para San Luis Potosí era como muy simple, una vez que estaban estas empresas, se registraban, pues tenían que estar como activos, crear un conjunto de cosas, capacitarse y demás, pues todos los fondos de ese estado vinieron a caer como en esta red de San Luis, que es muy diferente a redes de divulgadores que hay en otros estados. Bueno, ahí ven una línea de tiempo, digamos, todo comenzó en 2010, vienen por ahí pues hasta hace 2 años, año y medio antes de la pandemia, cómo fueron teniendo distintos elementos para que fueron potenciando este crecimiento de empresas y un fortalecimiento entonces del emprendimiento, de la divulgación de ciencia en el estado. Obviamente se puede hacer divulgación en otras instituciones, pero digamos, tiene como mayor fortaleza si se pertenece a la red con este tipo de cosas, ¿no? En este sentido, bueno, a 2018, pues esta red que les contamos estaba ya constituida por 54 organizaciones, siendo más o menos la mitad de instituciones públicas, las que ya estaban, las que ya tenían fortalezas, las que tenían toda la estructura, centros de investigación, universidades, colegios de bachilleres, etcétera, y el 50% estas otras empresas, ¿no? O sea, en San Luis Potosí no se veía mal crear una empresa para hacer divulgación, como en algunos lugares sí se ve todavía. El otro, pues bueno, es contarles un poco la institución que creamos Jorge y yo con otros colegas. Trabajamos 15 años, más o menos, en un museo, en un centro de ciencias, y pues ya teníamos un montón de saberes y nos quedamos con ganas. Queríamos seguir haciendo divulgación. Cuando salimos no había grandemente por ahí, en 2010 más o menos es paralelo a estas fechas de San Luis, decidimos crear una institución para hacer divulgación, digamos, como emprendimiento nuestro, controlada desde nuestros pues intereses, inquietudes, redes profesionales, y fijamos como misión pues coadyuvar a la cultura científica en distintos sentidos, ¿no? Bueno, la ciencia en sí mismo, o sea, las distintas ciencias, la cultura tecnológica, la cultura digital, la ecológica y la innovación, pues mediante la generación de diversos proyectos y productos que tienen que ver con la divulgación de ciencia, entre esos, bueno, pues la formación, ¿no? Y aquí estamos, 10 años después. Como líneas de trabajo, pues hemos tenido un poco de todo, cosas que tuvimos la oportunidad de hacer en el Centro de Ciencias, pero muchos otros emprendimientos que estando allá, pues nos habíamos quedado con ganas, ¿no? La operación de pronto te come y hemos tenido la oportunidad, lo veían en nuestros currículums, bueno, en lo que mencionaban acerca de ellos, pues fuimos de la primera institución, digamos, que trabajamos programas estatales de ciencia y tecnología, que el primero de ellos subió a política pública, por ejemplo. Hemos hecho consultoría a distintas instituciones, la mayoría de cuestiones de divulgación de la ciencia, investigaciones como la que Jorge les mencionaba. Ese es un proyecto que hicimos él y yo y otros colegas desde el seno de la SOMEDICIT, pero bueno, colaborando de manera muy, muy cercana. Desarrollo de exhibiciones en museos y centros interactivos, desarrollo de centros de educación ambiental, de cultura digital, y bueno, pues ahí ven algunas de las cosas que hemos hecho, ¿no? Desde 2012 empezamos a trabajar, digamos, antes nos costó como bastante trabajo ver el nombre que queríamos, un poco cuáles eran las líneas a los que nos queríamos dedicar. En 8 años hemos desarrollado 48 proyectos distintos, ¿no? En esos giros, y bueno, por ahí ven pues los logotipos de algunos, no todos, de quienes han sido nuestros usuarios o clientes, si lo queremos manejar más como en el lenguaje empresarial. Fundamentalmente consejos estatales de ciencia, pero también algunas otras redes de gestión de la divulgación de ciencia, o digo, de gestión de la ciencia en general o de divulgación de ciencia en particular. Y por ahí algunas empresas y pues algunos organismos internacionales, ¿no? Como es la Red de Popularización para América Latina y el Caribe, y la CONARE, que es el Consejo de Rectores de todas las universidades en Costa Rica,
cuenta, ¿no? Bueno, un poco, también el ver las escalas desde lo más amplio regional a lo nacional, hemos hecho varios estudios a nivel nacional, estatal o incluso local, ¿no? Entonces, eso pues siempre genera como una visión interesante. Bueno, ahí están algunos proyectos destacados, los programas estatales de ciencia que hemos hecho en 5 estados, condujimos el diagnóstico latinoamericano de divulgación justo con la experiencia de los diagnósticos que habíamos hecho en los estados, y ya como en cuestiones puntuales, por ejemplo, desarrollamos un modelo pedagógico y manual de experimentos para enseñanza de la ciencia para niños con discapacidad visual y auditiva, un museo de ciencia y arte, evaluamos el sistema de enseñanza experimental e indagatoria en Querétaro, bueno, un poco de todo, ¿no? En ese sentido, bueno, lo que nos ha permitido, digamos, y ese es parte del modelo de negocios, que somos realmente pocos socios y más bien hemos establecido redes dependiendo los distintos proyectos que hacemos, lo cual nos ha hecho una institución muy ágil con pocos costos, digamos, fijos, que es algo que hemos visto, la verdad es que así se nos ocurrió, no es que lo hayamos hecho como desde el principio, un poco como por la necesidad, pero hemos visto a lo largo de esta década como otras instituciones pues han tronado por haber tenido como una estructura mucho más pesada. Pensamos que en este momento, bueno, antes de la pandemia, pues ya había ciertas dificultades, las circunstancias actuales se han disminuido mucho los fondos, en ese sentido podemos entender que hay un mercado o un contexto contraído para emprendimientos de divulgación, pero confiamos en que las fortalezas que hemos ganado como país y como instituciones, pues nos hagan, como a muchas otras instituciones, pues brincar. Tenía un par de láminas más, pero por platicona no las podré dar. Me espero para la siguiente intervención. Gracias. Muchas gracias, maestra Lourdes. Sí, las puede concluir en la parte que sigue de la sesión. Muchísimas gracias, maestra Lourdes. La verdad es que es importante esta parte donde dudamos que muchas veces un emprendedor, como ya se mencionó, un divulgador, perdón, pueda vivir de la divulgación, ¿no? Digo, de momento creo que se ha hablado con la divulgación como una vocación noble, ¿no? Con pura causa, como voluntariado y sin recibir nada a cambio. Pero bueno, ahorita estamos viendo casos muy buenos, por ejemplo, ahorita el que nos señala de Fibonacci, entonces, de casos donde de verdad se pueden realizar emprendimientos a partir de la divulgación. Muchas gracias, maestra Lourdes. Y bueno, vamos a concluir entonces con la ronda de las exposiciones iniciales con la doctora Irene Guillén. Doctora, ya la habilité otra vez como coanfitriona, entonces... Bueno, pues buenas tardes. Yo no tengo una presentación con diapositivas, solamente quiero compartir con ustedes algunas experiencias cercanas a los emprendedores. Creo que ha habido una gran discusión a través del tiempo de lo que es un emprendedor. Tratar de definir qué es un emprendedor. Por otro lado, también tratar de establecer el perfil de un emprendedor con diversas características. Sin embargo, pues no hay acuerdos contundentes que señalen un perfil único de emprendedor. Tampoco se ha podido dirimir la controversia que hay si un emprendedor nace o se hace. Sin embargo, lo que podemos ver actualmente en nuestro contexto es que el emprendimiento ha adquirido una gran importancia en todo el mundo. En México empieza a tener mayor, digamos, aceptación o mayor diseminación entre la sociedad a partir del año 2001 con algunas acciones del gobierno de establecer, ¿cómo se llama? De establecer, lugares en donde se forman a los emprendedores y se considera en esos momentos, en 2001, como un pilar importante para la inserción laboral de los jóvenes. Y también, bueno, se ve como una estrategia de autoempleo. Este esfuerzo nosotros vimos cómo se fue incrementando hasta el gobierno de Peña Nieto, en donde se estableció un Instituto Nacional del Emprendedor, que bueno, finalmente ahora en este gobierno ya no existe. Sin embargo, bueno, los emprendedores están ávidos de realizar diferentes actividades para poder tener actividades económicas, ya no solo
dirigidas a empresas privadas, sino también a organizaciones de tipo social. Son este tipo de organizaciones con las que yo he tenido mayor contacto a través de los alumnos. Es cierto que estamos rodeados ahorita por una nueva forma de realizar las actividades de todo tipo, económicas, sociales y de gobierno, a través de la cuarta revolución industrial, como ya se estaba señalando, es decir, la aparición del Internet para el uso comercial y para el uso de carácter no militar, a través del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, de la robotización y la analítica de grandes datos, pues son en realidad retos importantes que está tomando la sociedad y especialmente los universitarios. También tenemos que tomar en cuenta que la tasa de desempleo, por lo menos hasta 2009, alcanzaba los 1.9 millones de personas en México, según datos del INEGI. Pero también hay otra cosa, estamos ante nuevas generaciones. La participación de los millennials en todos los espacios sociales hacen que liderar los cambios en las organizaciones pues sea todo un gran reto por esta transformación digital. Por otro lado, bueno, nosotros vemos que el emprendimiento pues ahora es sinónimo de autoempleo, pero también han habido esfuerzos de diversos autores por construir una teoría del emprendedor. A partir de los años 60, pues se hacían las preguntas que señalé al principio y ahora vemos la presencia de diversas aportaciones de organizaciones tanto lucrativas como no lucrativas, la presencia también del tema del emprendimiento o de la gestión empresarial en revistas como el Startup, Entrepreneur, entre otros. Nosotros también vemos que esta idea de emprendedores está presente en todo el mundo. En una estadística de 2019, en un ranking de países y ciudades de talento emprendedor basados en las nuevas tecnologías de información, destacan algunos países, como por ejemplo, pues Estados Unidos, entre otros Suiza, Singapur, en los primeros lugares, y México está ubicado en el lugar número 70. Las mejores ciudades que atraen al talento emprendedor pues son principalmente las norteamericanas como Washington, Oslo y Viena, entre otros. Atraen precisamente a esta generación millennial. Nosotros encontramos que en estos jóvenes, que muchos de ellos pues están en nuestras universidades, están en la UAM, en otras universidades públicas y privadas, vemos que estos emprendedores están fincados de alguna manera, todas sus actividades las fincan en el progreso tecnológico. De hecho, estos tipos de emprendedores están siempre, y ahora con mayor razón por la pandemia, utilizando las tecnologías de la información y los dispositivos que les permiten generar nuevos negocios, nuevos tipos de valor social nuevos tipos de valor para la sociedad. Entre ellos, por ejemplo, pues tenemos las aplicaciones móviles, entre otras cosas. Yo quiero platicarles, haciendo la pregunta de si un emprendedor puede ser divulgador. Si yo me enfoco en los universitarios con los que he trabajado de la UAM, entre otros estudiantes de otras universidades también, universidades tecnológicas y también otras universidades en esta gestión del conocimiento para generar negocios, podemos ver que los emprendedores por la formación universitaria que tienen grandes conocimientos científicos. Y estos conocimientos científicos los ponen al orden de ayudar a la sociedad a mejorar diversas condiciones, por ejemplo, en las organizaciones sociales. Les voy a comentar de un caso de una emprendedora universitaria que se ha acercado mucho a la universidad a tomar cursos de producción de hongos y también cursos que tienen que ver con desarrollo forestal tanto en Guam, Xochimilco como en Guam, Iztapalapa. Esta es una emprendedora que produce hongos setas de color rosa principalmente en San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac. Esta emprendedora, con los conocimientos que tiene, ha logrado capacitar a una gran cantidad de personas dentro de su comunidad para que sean
también productores de hongos y otros para que trabajen con esos productores. Entonces nosotros lo que vemos es que el conocimiento que generan las universidades se puede llevar a la sociedad a través de los emprendedores. Y en ese sentido se responde a la pregunta de si un emprendedor puede ser divulgado. De hecho, este tipo de emprendedores divulgan la ciencia y la tecnología, las técnicas para la producción a diferentes miembros de la sociedad, contribuyendo a mejorar las condiciones sociales y económicas de grupos vulnerables. Por otro lado, hicimos una investigación con los jóvenes en 2019, los jóvenes universitarios de la UAM, y lo que encontramos es que estos universitarios, una de las condiciones principales para ser emprendedores son la familia. La familia es un impulsor en la generación de emprendedores universitarios. Más o menos el 43.5% de nuestros universitarios, sus padres son comerciantes, sus padres han tenido antecedentes familiares de tener una microempresa, la mayoría de ellos. Por lo tanto, han contagiado a los universitarios a ser emprendedores, es decir, les gustaría emprender. Más o menos de 120 alumnos, el 72% quiere tener un negocio. La mayoría de ellos están orientados ahora por ideas de pasión por un negocio, por ideas de algunos de ellos por un interés pecuniario, pero la mayoría por la responsabilidad social para mejorar a la humanidad y sobre todo para mejorar la sustentabilidad y tener un mundo que todavía dure tanto para su generación y otras que vienen en camino. Sus anhelos es cumplir un sueño de tener un negocio y para otros es mantener esos negocios que ya tienen sus familiares como un legado y una tradición familiar. Su deseo básicamente es cambiar el mundo a través de la ciencia y a través de nuevas técnicas para mejorar los procesos en diferentes ámbitos, tanto productivos como ámbitos de prestadores de servicios. La mayoría de ellos van a un trabajo, pero dicen en términos generales, no me voy a pasar toda la vida aquí, yo quiero tener un empleo propio para también darle empleo a otros miembros de la sociedad. Entonces, bueno, con esta, digamos, breve acercamiento que yo les puedo comentar, nos damos cuenta que un emprendedor sí puede ser divulgador de ciencia y tecnología. Y básicamente esa es la participación que yo quiero tener con ustedes. Muchas gracias, doctora Irene Guillén. Y bueno, por supuesto que le agradecemos mucho su contribución. También, por cierto, me llama la atención todos muy ajustados con los tiempos. Qué bueno que no hubo necesidad aquí de poner mi reloj controlador. Muchísimas gracias a todos. Gracias también, doctora Irene Guillén. Y bueno, pues justamente vamos a pasar a la parte de comentarios y vamos a atender, si es que alguno, justamente también invitamos al público para que nos haga llegar sus preguntas. Ahorita veo que llegaron 2 preguntas que por supuesto que van a ser abiertas y cualquiera de los ponentes las van a poder contestar. Voy a leer la primera que dice: ¿consideran que el emprendimiento ha sido una salida que ha tomado un sector importante de la población ante la falta de empleos bien remunerados? ¿Alguno de ustedes quiere contestar? Yo. La maestra Lourdes. Adelante, maestra. Sí, pienso que sí, coincido contigo, creo que, bueno, sabemos, creo, todos los que estamos acá, que el problema de empleos en el sector informal es muy fuerte. Yo pienso que ahí está plagado de emprendimientos y justo sin demasiada información, ¿no? Creo que a veces el emprendimiento es como una necesidad, justo porque no te puedes insertar en alguna institución, pero también hay otros emprendimientos que se hacen, lo voy a decir así, por gusto, ¿no? O sea, porque tienes este espíritu audaz, quieres hacer una diferencia y a lo mejor las instituciones o los campos, así como los ves, no dan tal cual aquello que tú estás soñando, ¿no? Aquello que tú crees que puede ser importante. Entonces, pienso que están los dos. Yo Gracias. creo que Adelante. nada más algo importante. Una cosa, y como lo comenté, una cosa es el emprendimiento y otra cosa es el emprendedor.
El que hace la actividad de emprender, pues sí. O sea, creo que mucha gente que no tiene empleo bien remunerado forma un negocio, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque un negocio no es nada más tengo el dinero y lo pongo y ya me va a ir muy bien, ¿no? Tengo que hacer una serie de actividades y una planeación adecuada realmente para poder tener un negocio que sea viable. Yo hablaba un poco sobre este tipo de negocios disruptivos que ahora se les dice, haz algo diferente, haz algo nuevo, haz algo novedoso, para que no empieces como esta pues, analogía que hace Kim sobre el océano azul y el océano rojo, ¿no? Empieza tu negocio con un océano azul, ¿sí? En donde estés haciendo algo realmente diferente. Entonces, es importante que el que crea ese negocio, que no lo haga solamente porque está mal remunerado, sino que realmente, y bueno, si espera estar mejor remunerado, tiene que hacerlo pues con mucha planeación y con conocimiento de qué es lo que va a ofrecer al mercado, pero también hay que ser emprendedor, y emprendedor es ser innovador, avanzar, hacer crecer la empresa, hacer crecer el negocio, porque ¿qué vemos ahora? Vemos una gran cantidad de micronegocios y que no crecen y ahí se quedan, ¿no? Entonces necesitamos más emprendedores. Yo también quiero comentar algo. Adelante, doctora. Bueno, yo creo que ser emprendedor no solamente se tiene que pensar en el aspecto económico. Ser emprendedor implica generar riqueza en el amplio sentido de la palabra. Es decir, generar empleos, hacer algo que al emprendedor le apasiona, que tiene interés de realizar y sobre todo, pues pensar no en enriquecerse, sino más bien en contribuir a dejar un mundo mejor y también pensar que el emprendedor no solamente se dedica a hacer organizaciones privadas, sino que ahora actualmente hay muchas organizaciones de corte civil, organizaciones civiles, mediante las cuales se pueden generar nuevas propuestas de valor, así como señala la doctora Pomar, propuestas innovadoras. Es esto. Gracias, doctora. Sí, muy importante mencionarlo. Digo, lamentablemente, ahorita que se mencionó de la gran cantidad de pequeñas empresas y negocios que son creados y bueno, las estadísticas creo que no están a su favor, ¿no? Lamentablemente, su tiempo de vida en muchos casos resulta muy corto. Algunas creo que ni siquiera llegan al año y están cerrando. Creo que también, por supuesto, es la falta de preparación previa, ¿no?, en el emprendedor. Y también ver en el emprendimiento, por supuesto, pues la parte también de innovación, la parte de disrupción, ¿no? No un emprendimiento, bueno, no un negocio como clásico. Y por supuesto, tiene razón, doctora Irene, no estar pensando únicamente en el factor económico, y menos ahorita que estamos hablando también de la parte de divulgación. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta que está por aquí. La voy a leer para todos y dice, ¿a través de qué medios podrían conocerse de mejor manera los desarrollos tecnológicos que realizan los emprendedores? Porque varias de sus ideas son muy buenas, pero ante la falta de oportunidades para comunicarlas o difundirlas, no se conocen y por lo tanto no se les saca el mayor de los provechos. Si alguno quiere contestar esta pregunta. Bueno, yo creo que es complicado a veces para un emprendedor que genera un nuevo negocio, ¿no? O sea, normalmente hay como que secretos, pues, de la ciencia y la tecnología sobre lo que están haciendo, y a veces es complicado que se divulgue. Sin embargo, bueno, se registran las patentes. Las patentes, bueno, algunas de ellas tienen vencimiento y pueden ser difundidas, pero a veces no se difunden. Sin embargo, se analiza, otra persona que tiene el conocimiento lo analiza, ve cómo se hace y trata de hacerlo, ¿no? Pero ya alguien lo hizo, alguien más lo hizo, y lo que hacen es mejorarlo. ¿Qué es lo que hacen los chinos, los japoneses? O sea, ellos mejoran tecnologías, digo, no digo que no creen, pero ellos mejoran tecnología. Y entonces, bueno, también a veces no se difunde como tal, no es, pero puede copiarse y mejorarse. O sea, el propósito es
ya la conozco, ya vi cómo es, ahora yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer mejor o lo voy a hacer diferente, ¿no? O voy a tratarlo de hacerlo igual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Uber que yo ponía, hay otros que han tratado de hacer plataformas similares, sin embargo, no han logrado mejorarla, ¿no? No han mejorado, pero sí han hecho sus propias plataformas gracias a la idea que se generó por esa plataforma que hicieron ellos. Y así se va generando el conocimiento, creo yo. Gracias, doctora Pomar. ¿Alguien más que quiere contestar la pregunta? Sí, ¿Cómo? Sí. yo podría, perdón. Ok, Yo comenzamos podría- con la doctora Guillén. Sí, Sí, perdón. Guillén. Yo podría decir que una forma de acercarse al conocimiento que puede estar libre para hacer desarrollos o para mejorarlo es a través del INPI. En el INPI podemos encontrar gran cantidad de información, tanto de patentes como de marcas, como de modelos de utilidad, que pueden estar libres y que un emprendedor quisiera retomar para tener ese conocimiento y poder mejorarlo y hacer cosas nuevas. Ahí podemos encontrar esa información por la que se pregunta. También en las universidades, muchos profesores que están en el área de ciencias pueden aportar conocimientos importantes, como por ejemplo en UAM Iztapalapa, que están todos los desarrollos que hacen en imagenología, son muy interesantes y que a lo mejor algún emprendedor que quiera acercarse a la universidad podría tener la posibilidad de esa transferencia de conocimiento para generar un negocio o una actividad de valor para la sociedad. Gracias. Muchas gracias, doctora Irene. Maestra Lourdes. Sí, yo aportarles pues tal cual lo que pues, solemos pensar los divulgadores de ciencia, ¿no? Siempre pensamos en el público. Y yo por ahí preguntaban, ¿dónde será el mejor medio? Yo digo, pues depende para qué efecto quieras causar. Y el efecto entonces te lleva de la mano y entonces cuál es mi público, ¿no? Creo que justo parte de lo que se debe hacer cuando un emprendimiento se hace, o sea, aplicando la academia en eso, pues es hacer todo tu análisis, ¿no? Competencia, tu mercado, etcétera. Y yo acá igual diría, o sea, se quiere difundir para vender, digamos, para que haya penetración de ese emprendimiento, ya sea social, tecnológico, del que sea, se quiere hacer para posicionarse como una empresa novedosa, ¿no? O sea, que hay algo nuevo, se quiere hacer como para ampliar el capital cultural de la gente, aunque no me vaya a comprar. Y yo creo que respondiéndose esas preguntas tendríamos como más pista de a dónde, ¿no? De a dónde nos podríamos acercar. O sea, ¿para qué lo quiero? ¿Con qué público? Y bueno, pues de ahí ya nos dicen los mercadólogos, pues ¿dónde está ese público? ¿No? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo de información? ¿Dónde se enteran? ¿Cuál puede ser la mejor fórmula? Muchas gracias, maestra Lourdes. Ay, sí, me estoy escuchando. Sí, perdón. Justamente tiene razón, ¿no? Hacia dónde quiere ir el emprendedor o qué es lo que quiere que se conozca de su proyecto o para qué quiere que se conozca su proyecto, ¿no? Digo, en el tema de la divulgación, justamente ya todos hablaron de diversos medios y a lo largo de estas sesiones hemos visto diversas maneras para poder difundir, ¿no? Digo, desde los medios impresos, medios digitales, museos, la televisión, por supuesto. Entonces, sí, por supuesto que se encuentre el canal adecuado para la difusión de un proyecto de emprendimiento. Bueno, no sé si tengan alguien más alguna otra pregunta. Ahorita hay un comentario que quiero leer de parte del profesor Alejandro Azaola, que nos dice, las ciencias básicas tienen un impacto muy fuerte en la innovación. Desde el punto de vista del divulgador, él tendría que ser el vehículo que lleva el conocimiento a la sociedad y los emprendedores usar el conocimiento inventando o innovando procesos o productos. ¿Alguien de ustedes quiere hacer algún comentario sobre esta reflexión que nos hace Alex Azaola? Creo que un poco lo dijo Irene. O sea, en las universidades también se crea ciencia. Nosotros, bueno, tenemos en el área de biológicas, pues se han creado patentes, hay patentes que se han registrado en esa área. Y bueno, también a veces se crean esas patentes, pero a veces necesitan quien las utilice, ¿no? O sea, ellos tienen el conocimiento, la patente, pero ¿quién la va a difundir? ¿Quién la va a comercializar? ¿Quién? Entonces, bueno, creo que es cierto que en las universidades y en las ciencias básicas se genera mucha,
pues mucha ciencia y tenemos ahí los vínculos para que se genere, se difunda el conocimiento y se dé a conocer a la comunidad, ¿no? Creo que tiene razón Alex, y bueno, pues los emprendedores serían los que harían uso de ese conocimiento, ¿no? Hay patentes, yo sé que hay patentes en la universidad de varios, sobre todo biólogos, que tienen sus patentes, pero ahí están, ¿no? No se han comercializado, no se han difundido. Y bueno, si hay un emprendedor o alguien que quiere hacerlo, lo podría hacer si se acerca a las universidades, ¿no? O a Totalmente. quien genera el conocimiento. Sí, digo, y ese es un problema constante en muchas universidades, digo, me atrevo a decir tan solo en la UAM, ustedes deben saberlo más que yo, ¿no? Siempre ha estado el conflicto de muchas de las patentes con las que cuenta la universidad y es muy difícil el encontrarles como el canal de transferencia, de comercialización, ¿no? Entonces, sí, pues podría, bueno, es una magnífica idea, bueno, no ideas, ¿no? Sino el que algún emprendedor por ahí que busque la manera de utilizar alguna de estas patentes, alguno de los desarrollos tecnológicos ya existentes en la UAM y que están inclusive protegidos por patente o algún otro modelo, figura, perdón, de propiedad, para poderlo hacer una realidad, ¿no? Pues muchísimas gracias. No sé si alguno más tenga algún comentario adicional antes de pasar a las conclusiones. Si no, pasamos entonces. Muchísimas gracias por las preguntas y bueno, vamos a retomar entonces el orden que teníamos, comenzando con el maestro Jorge. Tiene 5 minutos para sus conclusiones, maestro Padilla. Y muchísimas gracias. No, yo me voy a llevar mucho menos que eso, ¿eh? Ok. Y yo lo que quisiera es como destacar algunos puntos que hemos abordado aquí en esta sesión, ¿verdad? Uno que me parece muy importante es que si bien es cierto que el concepto típico emprendedor se da en relación con los emprendimientos de negocio y sobre todo con los que son innovadores, como bien lo señalaba la doctora Silvia, pues que son disruptivos, ¿verdad? Pero esto que hemos estado platicando de que también hay emprendimientos sociales, ¿no? Y que detrás de ellos, pues hay emprendedores, obviamente, sociales que no necesariamente lo hacen por su propio beneficio, sino que también lo hacen para el bien de la sociedad. Claro, hay casos como el que nos mencionó la doctora Silvia de Elon Musk, que yo creo que él es un ejemplo de un emprendedor de negocios, pero con una fuerte orientación hacia la mejora de las condiciones de vida del planeta y de la gente que lo habitamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que está fusionado, pero no hay que olvidar esa otra faceta, yo diría, ¿no? También yo siento que para que me regreso, no tanto a los emprendedores que hacen divulgación, sino a los divulgadores que hacen emprendimiento, que si bien el contexto en que se realizan ahorita emprendimientos privados, voy a especificar en divulgación, no es el mejor posible y que hace 10 años yo creo que era mucho más favorable. De cualquier manera, creo que hay que ser los divulgadores, los que estamos en ese campo, tenemos que ser creativos e innovadores para inducir nuevas oportunidades, ¿no? No solo para hacer lo que ya hacíamos, que a lo mejor ya ahorita en este momento por el cambio de condiciones y por el contexto tan difícil que se presenta, pues ya no es tan factible realizar, pero sí ser creativos para inducir nuevas oportunidades y hacer cosas distintas, ¿no? Decía Einstein que si uno sigue haciendo lo mismo, pues va a tener los mismos resultados que siempre, ¿no? Y yo creo que si queremos avanzar, pues sí tenemos que hacer cosas distintas. Creo que la realidad actual lo exige. Muchas gracias, maestro Jorge. Es muy importante no olvidar el componente social, ¿no? De provocar un impacto social en todo proyecto, no solamente, por supuesto, buscar la parte económica o de
no sé, que se llegue a conocer tu persona o tu experiencia, sino el componente social, ¿no? El componente de impacto que de verdad genere algún cambio en la sociedad o por lo menos en la población de la región, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Jorge. Vamos a pasar, por favor, con la doctora Silvia Pomar, que tiene 5 minutos también para su conclusión. Bueno, yo creo que es muy importante esto que ustedes están haciendo en relación a la vinculación y a la divulgación de ciencia y tecnología. Creo que estamos en un momento crucial, en un momento en donde tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades, y las nuevas realidades es avances tecnológicos y científicos a los que tenemos que irnos adaptando y tratar de adquirir ese conocimiento, fomentar la generación de ese conocimiento. Creo que hace falta la generación de políticas gubernamentales que realmente fomenten esa generación de conocimiento. Irene comentaba y nosotros hicimos un trabajo del INADEM y realmente sentíamos que era un instituto que de alguna manera, porque trabajamos algunos casos, de alguna manera apoyaba a chicos innovadores que tenían un invento. Hubo el caso de unos chicos del Poli que fueron apoyados por el INADEM con 3 convocatorias y aparte de eso les dieron el espacio para que ellos pudieran incubar su negocio, ¿no? Porque a veces ese apoyo de la incubación también es muy importante. En la UAM Azcapotzalco, bueno, hay como un intento de incubación, aunque no es como tal, pero creo que es algo en lo que habría que analizarse, ¿no? Porque creo que bueno, hay gente muy inteligente y que como el caso que puse y que están en Silicon Valley, pues hay que crear nuestro propio Silicon Valley, porque creo que tenemos gente muy creativa, gente que puede crear y que puede hacer grandes cosas, pero que a veces no existe el apoyo para hacerlo. Entonces, creo que hay que fomentar un poco más eso, hay que pensar en la generación de estas incubadoras. Creo que es una idea que ya está en la cabeza de la UAM para hacerlo, porque tenemos de veras a veces nos encontramos jóvenes que tienen ideas muy novedosas, muy buenas, pero que, como decíamos hace rato, se quedan ahí en el tintero o se quedan como un prototipo y no van más allá de eso, ¿no? Entonces creo que pues, y hay que además que fomentar este conocimiento que se está dando en las propias universidades, bueno, en las empresas, en los centros de investigación, pero ese conocimiento que es importante que realmente sea difundido para que pueda ser utilizado realmente por emprendedores que pueden hacer pues de alguna manera de esta vida algo más, una vida más sana, ¿no? Una vida más fácil, ¿no? Como lo está haciendo con el Internet de las cosas y con todo esto que nos está facilitando de alguna forma, pues la vida, ¿no? Y nos está haciendo más, que podamos hacer las cosas con más rapidez y más eficiente. Entonces creo que es importante esto que están haciendo, es importante, pues no sé, o sea, contribuir en la generación de políticas para que se fomente el desarrollo de estos emprendedores que sí pueden ser difundidos, o sea, que sí pueden difundir la ciencia y la tecnología, ¿no? Y que la pueden utilizar. Sería todo. Gracias, doctora Silvia. En efecto, el caso de INADEM creo que sí le pegó a mucha gente, a muchos emprendedores que recibían a partir de ahí apoyo para sus proyectos, pero también creo que fue igual y una oportunidad. Digo, a veces este tipo de crisis, se le pueden llamar, se convierten en oportunidades. Y yo personalmente en la UAM, que me encargo de atender de momento a algunos emprendedores de las unidades académicas, tengo identificados algunos jóvenes que ya traen proyectos de emprendimiento y ellos mismos le buscan, ¿no? Digo, algunos inclusive fueron beneficiados en su momento por INADEM y ellos ven la manera como de buscar otro tipo de apoyos o de canales donde puedan ser vistos, ¿no?
Y ahorita me suena, por ejemplo, el caso de concursos como el, no sé, el Premio Santander a la Innovación Empresarial, que de momento es como un escaparate ahí también de proyectos de jóvenes universitarios. Pero en efecto, por supuesto que si no se tiene el apoyo necesario, no solamente económico, pues muchas veces sí se queda en la etapa de prototipo o ni siquiera llega a ser prototipo, a pesar de que son a veces muy buenas ideas. Muchas gracias, doctora Silvia. Vamos a pasar con la maestra Lourdes Patiño. Tiene 5 minutos, maestra Lourdes. Así es, gracias. Bueno, pues cierro yo con lo que me faltó, que creo que justo, pero viene bien al cierre. Regresar a la pregunta, ¿un emprendedor puede ser divulgador? Yo creo que sí, pero no cualquier emprendedor. Yo diferiría de esa idea, como tampoco cualquier ingeniero ni cualquier investigador en algunas ciencias puede hacer divulgación, ¿no? ¿Qué podemos divulgar del emprendimiento, del proceso de emprender? Pues yo creo que, como ya se ha mencionado, coincido, podemos divulgar la ciencia que está ahí aplicada de alguna manera, podemos divulgar la tecnología en algunos emprendimientos que se aplica, podemos divulgar también la técnica, ¿no? Que no es lo mismo que la tecnología, sino como esos procesos para. En ese sentido, todos esos temas lo manejamos los divulgadores, seamos o no emprendedores, emprendedoras. Creo que en eso habría como una coincidencia con los colegas de México y de otras partes del mundo. Donde yo he visto que de pronto no nos ponemos de acuerdo es si la innovación, y juntaría los procesos de emprendimiento disruptivos, innovaciones tecnológicas, se pueden divulgar. Algunos piensan que no, que son como otros procesos. Yo pienso que sí. O sea, si queremos transitar a una llamada sociedad del conocimiento, una sociedad creativa, una sociedad abierta, inteligente, digamos, a nivel como colectivo, ¿no? O sea, no la inteligencia personal, sino como colectivo inteligente, yo creo que nos haría muy bien divulgar esos procesos de innovación. Pero en ese sentido, como decía, bueno, lo dejamos solo a manos de los emprendedores. Bueno, al margen de que algunos que estudiamos o somos emprendedores, también hacemos divulgación. Yo, como decía, me sumo siempre a lo que dijo de manera muy simple el que se considera para muchos el padre de la divulgación en México, que fue el doctor físico Luis Estrada. ¿Quién debe hacer divulgación? El que la sepa hacer bien. Y desde ahí hemos visto fantásticos divulgadores, divulgadoras, gente de bachillerato, por ejemplo, que tiene buenas habilidades de comunicación, que le interesa, se compromete, digamos, con generar un cambio, un ampliar el conocimiento en la gente, el aportarle algo que le dé una mejor calidad de vida, o si no tiene una aplicación directa, pues al menos que le haga situarse y pensar su vida distinta, ¿no? En todo este cosmos en el que vivimos. Para eso también se hace divulgación. Entonces, ¿qué requeriría un emprendedor, emprendedora para hacer divulgación? Pues yo diría, primero querer hacerlo, ¿no? O sea, de verdad pensar, sentir, comprometerse, que venga de vocación, de que compartir conocimientos en cualquiera de estos temas que hemos hablado. Ciencia, tecnología, técnica, es importante. O sea, que le guste compartirlo. También lo hemos visto, pues es importante formarse, ¿no? Así como yo, por mucho que me guste la medicina y he leído, pues no me atrevería a recetar a nadie, si no estudió medicina antes. Como psicóloga, bueno, sí, puedo hacer muchas cosas, pero igualito con la divulgación, ¿no? Es verdad que hay personalidades como natas de comunicación, que saben cómo traducir las cuestiones, procesos, palabras complejas de una manera como muy simple. Julieta Fierro, que me imagino que la conocen, ella alguna vez le preguntaron, y es fantástica para eso, ¿no? Lo complejo lo vuelve como súper sencillo, a veces como de manera muy, muy gráfica, y ella dice que ella cree que se hizo divulgadora porque tenía un hermano con una cierta deficiencia, y dice, y entonces duré toda mi vida tratando de explicarle cosas que él no alcanzaba a entender, ¿no? Entonces, bueno, ella, digamos, la vida la entrenó, pero muchos otros, tal vez sí debamos ver cómo se hace una mejor divulgación de ciencia. Y el último componente, que ya lo anticipé, es que para ser divulgador, divulgadora,
uno necesitaría o es importante tener una visión cultural de la ciencia, ¿no? Que es importante que la gente sepa cosas de distintas disciplinas, porque está bien, porque creo que algo que nos ha enseñado la pandemia es que no sabemos en qué momento podemos llegar a necesitar algo súper importante, y que no sea solo para vender, ¿no? En ese sentido, creo que sí, a veces presentar las innovaciones disruptivas puede generar un wow, y eso tiene un valor en que la gente se quiera enterar. No termina siendo divulgación si no queremos coadyuvar a construir esta visión cultural de la ciencia en cada una de las personas que nos esté escuchando. Y con esto cerraría. Gracias, maestra Lourdes. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por sus consideraciones. Justamente ahorita, bueno, menciona un comentario que está aquí en el chat, donde nos menciona Cecilia Z. Sería importante que se vincularan los que tienen conocimientos en emprendimiento con científicos de la misma institución, como sería el caso de la UAM. Sí, en efecto, es como las maneras en las que creo que esta cuestión de que el emprendimiento y la divulgación sean posibles, pues sí, podría ser una de las maneras, este tipo de vinculación. Muchísimas gracias también, maestra Lourdes. Y bueno, vamos a cerrar nuestras conclusiones con la doctora Irene Guillén. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. De hecho, quiero felicitar a la oficina donde usted está por estas acciones que están realizando que forman parte precisamente de esa divulgación que le falta mucho a la universidad realizar para poder llevar el conocimiento al servicio de la sociedad. Ya lo decía la maestra Lourdes, son los investigadores los que pueden ser los vehículos para llevar ese conocimiento a la sociedad, pero también son nuestros alumnos. Yo creo que todos los desarrollos tecnológicos, las patentes que tiene la universidad y que están pendientes por ahí de ser utilizadas por la sociedad podría ser posible si la universidad se enfoca en esta tarea de emprendimiento para la divulgación de la ciencia y la tecnología. Nos falta mucho acercamiento con diferentes actores para poderles dar a conocer qué hace la universidad. En diversas instancias en las que yo he participado donde hay empresarios, los empresarios nos señalan que no saben qué es lo que están haciendo las universidades. Yo creo que sería interesante que la universidad haga un mayor acercamiento a este sector, así como a otros, para decirles qué es lo que la universidad está haciendo. Y me parece que ahora con esta solicitud que nos hicieron a los investigadores, que señalemos cuáles son nuestras líneas de investigación, entre otros datos, es uno de los caminos que se están llevando a cabo para que la universidad sea, digamos, más abierta, para que puedan llegar miradas de todos los sectores a ver qué está haciendo la universidad. Y finalmente, para responder a la pregunta si un emprendedor puede ser divulgador, pues con algunos ejemplos que yo les mencioné, vemos que efectivamente un emprendedor es divulgador del conocimiento que adquiere en la universidad, conocimiento científico y tal vez de algunas técnicas que se combinan con el conocimiento empírico que hay en los grupos sociales. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Irene. Y por supuesto, no olvidar que, digo, muchos, la divulgación como tal, y por lo que hemos estado escuchando en las diferentes sesiones, pues ha empezado como con esta modalidad de prueba y error, ¿no? O los divulgadores igual y empezaron no sabiendo que estaban divulgando, ¿no? Hasta que se denominó como tal, ¿no? Y bueno, ahí por ahí nos podría mencionar también el doctor Nemesio sobre ello. Pero en efecto, digo, ahorita con tanta información y tanto acceso que tenemos nosotros a diversos medios y fuentes de conocimiento, sería importante también que los mismos emprendedores tomaran no solo programas de capacitación en temas como tal de negocios o de emprendimiento, sino también en temas de divulgación, que por lo que veo existen, ¿no? Para formar divulgadores de manera profesional. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos por su presencia, por supuesto a nuestros ponentes, a los ponentes que nos acompañaron en esta sexta sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia que estamos organizando. Muchísimas gracias a todos también por conectarse, al público, por sus comentarios. Y bueno, déjenme compartir finalmente. Bueno, de manera virtual, por supuesto que se las vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos, pero bueno,
tenemos que, bueno, les entregamos una constancia firmada por el doctor Ernesto Márquez Nerey, quien es el presidente de la SOMEDIFIT en el periodo 2020-2022, y por el doctor Joaquín Flores Méndez, quien es nuestro coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de parte de la UAM. Tenemos aquí una constancia que otorgamos al maestro Jorge Padilla González del Castillo por su participación como ponente en la 6ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia con el tema Un emprendedor puede ser divulgador, Ciudad de México, a 9 de diciembre del 2020. También presento de manera virtual, por supuesto, la constancia con el mismo texto para la doctora Silvia Pomar Fernández, para la maestra Lourdes Patiño Barba y para la doctora Irene Guillén Mondragón. Se las vamos a hacer llegar a sus correos. Muchísimas gracias por su apoyo en esta actividad. Y bueno, no me resta más que invitarlos a todos de manera general a la siguiente sesión, que de hecho después de esta sesión vamos a hacer una pausa. Como saben, ya se nos atraviesa aquí el periodo vacacional, pero bueno, vamos a cerrar este primer ciclo el próximo miércoles también a las 5 de la tarde y con un tema que creo que va como muy de la mano con el tema que vimos hoy. Justamente vamos a hablar de todos los, bueno, la pregunta dice, ¿todos los investigadores pueden ser buenos divulgadores? Creo que vamos a entrar también en temas muy similares a lo que tratamos hoy, pero justamente este tema de la siguiente semana va a estar enfocada a los investigadores. Y bueno, ya les dejé en el chat el enlace para que se registren. A partir de este momento ya se pueden empezar a registrar y recuerden que un día antes les enviamos los datos de enlace a todos a su correo electrónico. Pues muchísimas gracias a todos, que pasen muy bonita tarde y nos vemos el próximo miércoles.